La iglesia sigue adelante y damos gracias a Dios por tu generosidad. Tus aportes y donaciones son muy importantes. Aquí te contamos cómo puedes hacer. 1. Acércate a la urna de la iglesia y deja tu ofrenda en un sobre sellado con todos tus datos personales. No olvides cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. 2. Acércate a cualquier banco del Grupo Aval y haz tu consignación a nombre de la iglesia con los datos que aparecen en pantalla. 3. A través del portal de tu banco puedes realizar de manera segura tu transferencia a nuestra cuenta. 4. Ingresa a nuestra página www.filadelfiacentral.com, donde podrás hacer tu donación a través de AvalPay. 5. Si necesitas ayuda, por favor avísanos y enviaremos a una persona a recoger tu donación. Para mayor información, comunícate al número 311-236-4280. Dios te bendiga. Hermanos, buenos días. Vamos a participar de nuestra gran celebración del domingo. Vamos a alabar al Señor y a recibir con gozo la enseñanza de la palabra. Ten a la mano tu Biblia y tu cuaderno. Luego participaremos de la cena y conoceremos algunos anuncios. Vamos entonces a alabar al Señor. Señor, bendecimos este momento, tu presencia. Pedimos, Señor, que seas tú levantando, Señor, dando gozo y alegría a todo corazón en esta mañana, Señor. Haz libre a quienes están hoy, Señor, cautivos del dolor, de la amargura. Señor, trae gozo mientras cantamos. Que tu presencia hoy viene cada día que está acompañándonos en esta transmisión. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensayar, me llenaste de gozo, me inundaste de paz, mi lamento cambiaste y me hiciste danzar, mi silencio rompiste y ahora puedo cantar. Mi corazón agradecido está, contigo te acepto, soy de aflicción, y tu perdón solo es alegría, y una canción desde mi corazón. Mi corazón agradecido está, contigo te acepto, soy de
corazón. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción y tu perdón sobre ser en mí una nueva canción desde mi corazón. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción y tu perdón sobre ser en mí una nueva canción desde mi corazón. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción y tu perdón solo ser en mí una nueva canción desde mi corazón. 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 Eres el gran yo soy, eres hijo de Dios, eres el centro de mi vida, Cristo. Eres Cordero fiel, eres majestuoso Rey, eres el centro de mi vida, Cristo. El amante de mi ser, la que adoraré. Mi vida eres tú, mi
honra y gloria eres tú. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo.
Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Tómalo, Señor, todo lo que soy. Gracias, Padre, porque hoy podemos, Señor, cambiar nuestro corazón. Muchas veces de piedra, un corazón de carne, como dice tu palabra, Señor. Y a pesar de nuestras fallas, a pesar de que nosotros muchas veces, generalmente, diariamente fallamos, tú siempre estás ahí, Señor, para levantarnos, para llenarnos, Señor, para darnos tu palabra, fortaleza, que nos recuerda que nos amas, que tú no nos amas, Señor, por nuestro desempeño, sino porque tú eres nuestro amoroso y fiel. Y hoy, Señor, venimos reconociendo que tú eres nuestro Padre Celestial, tierno y amoroso. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanta, me basta tu amor, es eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Y me quiero ver en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el mundo. Consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde el interior. Señor, tu voluntad permanecerá. De ti me quiero ver en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control.
consume todo interior. Justicia y amor te abraza al Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable es infinita. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma te amará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable es infinita. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma te amará desde mi interior. Mi alma te No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer, es necesario. No basta solo con soñar, no basta solo con vivir, no es suficiente solo con querer, es necesario. Dame tu vida, esa clase de vida
Dios les bendiga. Vamos a entrar en el tiempo de la palabra del Señor. Y ahí donde tú estás, yo quiero invitarte para que cierres tus ojos y vamos a pedir al Señor que sea hablando a cada uno de nuestros corazones por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti y te pedimos a ti, precioso Espíritu Santo de Dios, que seas tú visitando cada corazón, cada vida, que seas tú hablando a nuestros corazones por medio de la palabra, que tu presencia sea en medio nuestro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a continuar con el estudio que traemos sobre nuestros héroes de la fe, y hoy vamos a hablar acerca de la vida de David, la fe de David, una fe que confía en su palabra. Y quiero que tú me acompañes ahí donde tú estás, en Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34, que dice así: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y hoy vamos a estar hablando acerca de David. Y David es un personaje que a mí me parece que es muy cercano a cada uno de nosotros, porque el corazón de David está representado en el libro de los Salmos. Muchos de los salmos que nosotros encontramos allí fueron escritos por el rey David. Y esta poesía hebrea, la característica de la poesía hebrea era que revelaba el corazón de su autor. Y por lo tanto, a través de la poesía hebrea nosotros podemos conocer el corazón de David. Y David es un personaje que nosotros lo vemos en momentos de victoria o en momentos de derrota, en momentos de alegría o en momentos de gran tristeza, en momentos de triunfo o siendo quebrantado y tratado por Dios. Por lo tanto, la vida de David es un ejemplo que nos permite identificarnos fácilmente con él. Y cuando nosotros nos identificamos en este tiempo con David, podemos comprender la gracia de Dios. La gracia de Dios tan grande, tan suficiente sobre cada uno de nosotros, que nos acepta en medio de nuestras debilidades, en medio de cada una de nuestras características, así como David, de tristeza, de gozo, en los diferentes momentos que como seres humanos vivimos. Y hoy quiero que tú me acompañes a conocer las características de la fe de David. Y vamos a mirar una primera característica. Y aquí la encontramos como leíamos aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 34. Dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y esto fue lo que sucedió con David. Y vamos a mirar una primera característica, y es que David sacó fuerzas de debilidad, así como dice Hebreos capítulo 11, versículo 34. Sacó fuerzas de debilidad y se hizo fuerte en batalla. Y quiero que tú pienses por un momento. Piensa por un momento y vamos a tomar el ejemplo de David y Goliat. Y vemos a David, un hombre. David no era un hombre que la Biblia lo presente alto como era Saúl, que Saúl se destacaba sobre la altura de las demás personas, sino era un hombre, dice la Biblia, que era de hermoso parecer, pero era un joven cuando se enfrentó a Goliat. Y era un joven que tenía una contextura juvenil y no tenía un cuerpo fornido, no tenía un cuerpo de un hombre de guerra, no tenía las características
de un hombre de batalla. Y él se presenta ante Goliat. Y no se presenta con una armadura, sino se presenta como él es. Y cuando Goliat lo ve, lo desprecia. Y para Goliat, un hombre de guerra, ver una persona como David era una ofensa. Y vamos a mirar en 1 Samuel, yo quiero que tú me acompañes ahí en tu Biblia, 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. Vamos a estar mirando en nuestra palabra. Vamos a mirar lo que sucedió aquí. Y dice la palabra de Dios. Dice, y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y aquí vemos algo muy hermoso, y se cumple lo que dice en la epístola a los Hebreos. David sacó fuerzas en medio de su debilidad. Él era un hombre común y corriente y se presenta ante un gigante, pero su victoria la obtiene por lo que aquí vemos y reconocemos que él dice en su palabra. Él le dice a Goliat en el versículo 45, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía y tenía la confianza quién era el rey de la batalla, quién era que peleaba en la batalla. Y él sabía que Jehová de los ejércitos era el que peleaba la batalla por su pueblo. Por eso aquí vemos manifestada su fe. Él no miraba su cuerpo, él no se miraba a sí mismo como el instrumento para ganar la batalla. Él sabía que el que iba a pelear la batalla por su pueblo era Jehová de los ejércitos. Y esto es lo que le manifiesta a Goliat. Y dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él era el que iba a pelear en la batalla. Y aquí hemos manifestada la fe de David. Esta fe sorprendente. David se hizo fuerte en medio de su debilidad. David no andó con la armadura, porque él no tenía su confianza puesta en la armadura. Él sabía que la armadura, que la espada, que la lanza, que la jabalina no eran lo que le iban a dar la victoria. Quien les iba a dar la victoria era Jehová de los ejércitos, el Dios en el que él creía. Y ahí estaba depositada su fe. Y este es el ejemplo que nos da de la fe de David en este primer aspecto. Él sacó fuerzas en medio de su debilidad porque Dios estaba con él. Y su confianza estaba en Jehová de los ejércitos. Y vemos acá. En cambio, Goliat tenía su confianza puesta en su armadura, en su traje, en sus fuerzas. Y dice la palabra de Dios que inclusive él iba con un escudero. Él tenía puesta su confianza en él. Pero David tenía puesta su confianza en Dios. Lo que tú practicas, en donde tú pones tu confianza, ahí está tu victoria.
Tú puedes tener tu confianza en tus propias fuerzas. Tú puedes tener tu confianza en lo que tú haces, en lo que tú crees, en lo que tú logras, en las cosas que tú puedes hacer por tus esfuerzos, como Goliat. O tú puedes tener tu confianza en el Dios en el cual tú has creído. Y si tu confianza está como David en el Dios en el cual tú has creído, ganarás la batalla y sacarás fuerzas en medio de tu debilidad. Puede que te mires frágil como David, pero Dios te hará fuerte. Dios te dará la victoria. Y este primer aspecto encontramos. Y en 1 Samuel 17:47 la palabra de Dios dice, y David dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Tus batallas, tus luchas, tus problemas, tus conflictos son de Jehová de los ejércitos. Él es el Dios que pelea por ti. Él es el Dios que pelea por sus hijos. Él es el Dios que pelea por su iglesia. Él es el Señor de la batalla. Cuando nuestra confianza, así como David, está puesta en Jehová, cuando nuestra confianza está puesta en Él, tenemos asegurada la victoria. Así como le sucedió a David. En donde pongas su confianza, ahí estará tu victoria. Tu confianza tiene que estar en Dios. Tu confianza tiene que estar en Él, en su palabra, en sus promesas, en lo que Él dice. Si tu confianza está en Él, Él sacará fuerzas en medio de tu debilidad, en medio de tu enfermedad, de tu aflicción, de tu tristeza, de tu dolor. Él sacará fuerzas porque Él es quien pelea por ti. Y vamos a mirar otra característica y la encontramos aquí en Hebreos capítulo 11, el versículo 33, y habla acerca de estos hombres de la fe. Dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Y en David también se cumple esta palabra. David conquistó reinos. Y yo quiero que tú me acompañes ahí en 1 Samuel capítulo 18, versículos 12 al 15. Y dice así, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Saúl había perdido la presencia de Dios. La presencia de Dios se había apartado de Saúl a causa de su pecado. Pero Saúl se daba cuenta que la presencia de Dios estaba con David. Y Saúl temía a David, pero el temor de David tenía un fundamento. Y el fundamento de su temor estaba en que él reconocía que la presencia de Dios estaba con David. La presencia de Dios estaba con David. Y quiero que miremos las características de aquel hombre o de aquella mujer que así como David conquista reinos. Aquel que conquista reinos tiene su confianza y su fe puesta en Jehová de los ejércitos. Pero hay unas características que identifican a esa vida que conquista reinos como David. Y es lo que veía Saúl.
y era que David conocía la palabra de Dios. David conocía la palabra de Dios. Y lo vemos en el Salmo 19:7 que fue escrito por David. Y él dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Él se sustentaba en la palabra de Dios. La palabra de Dios era su vida. La palabra de Dios era la delicia en la vida de David. Era su deleite. Por lo tanto, él tenía su confianza puesta en Dios porque creía y conocía su palabra. Ahí se sustentaba su fe. Y hay una característica que tienen aquel que por su fe conquista reinos. Y es que tiene una relación personal con Dios. En el Salmo 5:3, el salmista dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David amaba la intimidad con Dios. David amaba estar en la presencia de Dios, en adoración, en oración, deleitándose y meditando en su palabra, escuchando su voz. Y algo que nosotros vemos que es hermoso en la vida de David es que para David Dios era su Dios. Con David no sucede como sucedía con otros patriarcas que de pronto al comienzo decía el Dios de mis padres, el Dios de mis antepasados. David siempre habló de Dios como su Dios. Él decía mi Dios, el Dios en el que yo confío, el Dios en quien está puesta mi confianza. Si mi Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo prometió, yo lo creo. Eso era lo que sucedía con David. Él conocía la palabra de Dios. Él tenía intimidad con Dios. Por eso podía conquistar reinos. Por eso tenía esa capacidad. Dios lo ayudaba, lo respaldaba, lo acompañaba, porque era que Dios era el que peleaba por él. Él sabía que no eran sus fuerzas, no era la persona que liderara la batalla, no era la persona que estuviera a cargo del ejército, era Jehová de los ejércitos quien iba con su pueblo a pelear en la batalla y él era quien les daba la victoria. Pero porque él conocía a Dios en la intimidad, porque le escuchaba, porque Dios le decía, camina, detente, avanza, no lo hagas. Y él obedecía a su voz y a su palabra. David conocía la palabra de Dios. En los Salmos, David menciona los atributos de Dios. En los Salmos, David da una revelación de Dios a través de su creación. En los Salmos, David habla del Mesías que vendría y de los sufrimientos que él tendría. Él da palabra profética acerca del Mesías en algunos apartes de los Salmos. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Porque él era íntimo con Dios, porque él sabía que su fe tenía que estar puesta en Dios y quien actuaría en sus circunstancias sería Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de su pueblo, su Dios, su Dios. Su relación con Dios siempre fue personal, fue directa, fue íntima, no fue por intermediarios. No fue por otras personas. Y vemos aquí en 2 de Samuel, miremos ahí en la Biblia, en tu Biblia, mira en tu Biblia, en 2 de Samuel 8:12, se mencionan algunos pueblos de los cuales conquistó David. Dice, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, los de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. David conocía a Dios.
se equivocó, cometió pecado de inmoralidad, mandó matar a un hombre, pero él asumió las consecuencias de su pecado, se arrepintió, le pidió perdón a Dios, fue restaurado por Dios y continuó en su relación con Dios. Esto no le impidió continuar su comunión con Dios. Un hombre, como cualquier otro hombre, cometió faltas, pero Dios le perdonó, Dios le restauró y él siguió con su llamado, asumió las consecuencias de su pecado, porque su pecado trajo consecuencias. Pero vemos que Dios le usó. Sus conquistas fueron posibles porque él tenía fe y reconocía que el poder para librar las batallas era en Dios, no en él, no en sus fuerzas, no en su ejército, no en los hombres que él tuviera. Estaba en Jehová de los ejércitos porque él era el Dios de la batalla y él peleaba por su pueblo. Amén. Qué hermoso esta enseñanza de la fe en la vida de David. Y vamos a mirar otro aspecto que se menciona ahí en la epístola a los Hebreos. Y dice, hicieron justicia. Y una tercera característica que encontramos en David es que él hizo justicia. Y vemos en 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 15, y dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. David podía administrar justicia y equidad a todo el pueblo porque David vivía en la presencia de Dios, porque conocía su palabra, como lo veíamos en el punto anterior, porque tenía intimidad con Dios. Su vida era un reflejo, él era un testimonio de la comunión que Dios tenía con él. Cuando cometió pecado, también dio testimonio de arrepentimiento, dio testimonio de una vida que se duele ante el pecado y va ante Dios y se arrepiente. David dio testimonio de en qué Dios había creído, en el Dios en el que había creído. Por eso administró justicia. Y el tiempo en el que él gobernó, el Señor le permitió tener tiempos de paz. Tiempos de paz. Él tuvo tiempos de paz. La nación experimentó tiempos de paz porque Dios le bendijo. Porque así como Saúl, la gente se daba cuenta que Dios estaba con él, que Dios le respaldaba, que él había sido puesto por Dios en ese lugar, que era Dios el que le había colocado y era Dios quien lo dirigía, y era Dios quien estaba junto a él, y era Dios quien estaba en medio de su pueblo, porque David confiaba en su Dios y confiaba en su palabra, le creía a él, le creía a su palabra y era íntimo con él en su presencia. Y eso lo vemos aquí, ese es el testimonio que daba David. Ese es el testimonio. La palabra de Dios nos habla que nosotros debemos ser testigos a otros de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que otros puedan ver en nosotros una vida que evidencia un caminar con Jesús. Una vida que evidencia un conocimiento de Dios, un caminar con Él en su presencia, en su palabra. Y vamos a mirar en Hebreos nuevamente otra característica que aquí encontramos. Y dice que Él alcanzó, estos hombres alcanzaron promesas. Y en 2 de Samuel nosotros encontramos el capítulo 7, versículo 8 y 9. Y el Señor aquí le da una profecía a David por medio de Natán, del profeta Natán. Y le dice así, en el versículo 8, dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos,
Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y el Señor le habla esta profecía a David. Y vemos aquí que el Señor le dice que Él fue quien le llamó y que por medio de Él se extenderá su reino. Por medio de Él se extenderá, y lo vemos aquí en este mismo capítulo 7 de 2 de Samuel, el versículo 28 y 29. Dice, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, le dice David. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Y el Señor le dice a David que Él lo llamó y que Él le va a extender su reino. Y aquí vemos cómo le responde David. Y es hermoso cómo responde David, porque aquí le dice, ahora Jehová, tú eres Dios y tus palabras son verdad. David recibió el cumplimiento de las promesas de Dios porque él creyó en la palabra que Dios le había dado. Así como dice la epístola a los Hebreos, alcanzó promesas. Este cuarto aspecto, alcanzó promesas porque él creyó en la palabra de Dios. Y lo que dice acá, tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Y él dice, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Él conocía a Dios. Él sabía quién era su Dios. Él tenía una confianza plena en la palabra de Dios. Y él dijo, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. No sé cómo se cumplirá. No sé cómo Él hará que mi reina, mi descendencia continúe eternamente, continúe por siempre. No sé cómo será esto. Pero simplemente sé que si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Y dice, ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Dice, el Señor me prometió que perpetuamente alguien gobernará de esta línea de David, de esta línea de la genealogía de David. Se cumplirá. No sé cómo será, pero tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Y él dice, si tú lo prometiste, lo cumplirás. Y si tú lo dices, tu bendición estará sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi descendencia, sobre todo, porque tú hablaste, Dios, y tus palabras son verdad. La palabra de Dios es verdad. Si tú crees en su palabra como lo creía David, si tú confías en su palabra, sus promesas se cumplirán sobre tu vida. Hay algo que sucede en nosotros. A veces no alcanzamos a recibir el cumplimiento de las promesas que Dios nos da porque nos falta fe, porque no creemos, porque nos parece imposible, porque nos miramos a nosotros. Si David se hubiera mirado a sí mismo cuando se enfrentó a Goliat, quizá había salido corriendo, pero él puso su mirada en Dios. Él puso su fe en Dios. Él puso su fe en las palabras de Dios.
Y él decía, si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Si Dios te ha prometido algo, Dios lo cumplirá. Sus promesas son verdad. Su palabra es verdad, así como lo dice en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho, Él lo hará. Ha hablado y lo cumplirá. Dios cumplirá sus promesas sobre ti. Dios cumplirá sus promesas sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu descendencia, sobre la iglesia, sobre sus hijos, sobre su iglesia. Cumplirá sus promesas porque Dios lo ha dicho y Él lo cumplirá. Y sus palabras, así como lo tenía claro David, son verdad. Su palabra es verdad para la vida de sus hijos. Su palabra es verdad para aquellos que creen en Él, que creen en su nombre. Y esta es la enseñanza que nos da esta fe de David. Podemos recibir el cumplimiento de las promesas de Dios si creemos en Él, si tan solo creemos que su palabra es verdad. Si Él lo ha dicho y está establecido en su palabra, Él cumplirá sus promesas en ti. Y yo quiero que tú me acompañes a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana. Venimos delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú avives nuestra fe, así como la fe de David. Una fe que recibe fuerzas en medio de la debilidad. Una fe que se hace fuerte en medio de la batalla porque confía en ti y confía que tú eres quien pelea por nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos ayuda a conquistar reinos, a conquistar lo que tú nos vas a entregar. Porque confiamos en ti, porque te conocemos a ti, porque sabemos en quién hemos creído, en dónde está depositada nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a ser testigos, a ser testimonio, a dar ejemplo de que caminamos contigo, de que nuestra vida es agradable delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir y actuar en justicia. Ayúdanos, Señor, también a creer en tus promesas, a tener fe, a caminar en esas promesas, porque Dios, si tú lo has dicho, cumplirás tu palabra, cumplirás tus promesas, porque tú no mientes, Dios, porque tú no mientes. Tú eres un Dios de verdad. Cristo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y por medio de ti conocemos al Padre. Gracias, precioso Jesús, por tu salvación, por conocerte, por tenerte como nuestro Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en medio nuestro. Te bendecimos. Amén. Y vamos a escuchar una canción y ahí donde tú estás, fortalece tu fe. Y dile al Señor, dile si hay algo que se interpone en tu fe con Dios, dile quita toda incredulidad, toda falta de confianza en Él, se va de nuestras vidas. Que Dios te bendiga grandemente. Nuevas fuerzas tendré en el Señor si yo espero hoy en Dios, espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor si yo espero hoy en Dios, espero hoy en Dios. Mi Dios, por siempre reinas, Señor, mi fortaleza. Tú permaneces siempre fiel, tú permaneces
fiel, tú permaneces fiel, tú permaneces fiel. Nuevas fuerzas tendré en el Señor si yo espero hoy en Dios, espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor si yo espero hoy en Dios, espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor si yo espero hoy en Dios, espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor si yo espero hoy en Dios, espero hoy en Dios. Esperamos en ti, Rey, y vivimos para ti, Jesús. Después de escuchar esta preciosa palabra, te invitamos a compartir la cena del Señor. Por favor, trae tu pan, trae tu vino, porque vamos a tener un tiempo muy especial para compartir este tiempo. Miremos en la palabra de Dios, en el Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y la palabra de Dios es bendición para nuestras vidas. Por lo tanto, debemos meditar en la palabra de Dios, que es lo que nos ayuda a crecer espiritualmente, la palabra de Dios, que nos da fe, la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante en estos tiempos, que son tiempos difíciles, que podamos discernir la palabra de Dios, estudiarla y ponerla en práctica para nuestras vidas. Al meditar la palabra de Dios, nos revela quién es Dios, su carácter, nos va a mostrar su justicia, su amor, su poder. Al leer la palabra de Dios y meditarla, nos hace tener temor de Dios. ¿En qué sentido? Que Dios es un Dios de respeto, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de reverencia, y de manera que debemos guardar sus estatutos. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, nos revela nuestra maldad, sí, nuestra maldad. Dice, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Él nos hace reconocer que le hemos fallado, pero que hay una esperanza viva en nuestro Salvador Jesucristo, de ir al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro. Cuando meditamos la palabra de Dios, nos enseña que hay una solución, y la solución que tenemos es Jesucristo. Por lo tanto, meditemos en ello, lleguemos a la palabra de Dios, y que sea dulce como la miel, como acabo de leer. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entremos entonces en la cena del Señor. Amén. Y vamos a leer la palabra en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Por favor, acompáñame leyendo esta cita, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebiereis esta copa y comiereis este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Y Cristo viene pronto. Y leía muy claramente la palabra, dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos todos como familia Filadelfia y los que están conectados de la cena del Señor. Participemos del pan. Participemos de la copa. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por este momento tan especial de participar de la cena del Señor, de hacerlo de manera pública.
Señor, el pan, símbolo de tu cuerpo, por tus llagas hemos sido sanos. Que corran esos ríos de sanidad desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, Señor. Y la copa, símbolo de tu sangre, Señor. Sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, Señor. Por eso confesamos nuestros pecados si te hemos ofendido, Señor, en palabra, en actuación, en pensar, Señor. Renueva nuestros pensamientos y perdónanos, Señor. Sea el momento para reconocer nuestras faltas, confesarlas y apartarnos de ellas, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios les continúa bendiciendo. Amados, qué tiempo tan maravilloso hemos tenido adorando a nuestro Rey, alabando a nuestro Señor, recibiendo la instrucción de su palabra para enriquecer nuestro espíritu. Pero ahora llegó un momento muy especial de entregarle a Él lo que le corresponde, nuestros diezmos y ofrendas. La palabra de Dios dice: cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te temen, que a la vista de la gente derrama sobre los que en ti se refugian. ¡Qué promesa tan maravillosa! El Señor es rico en bondad y Él atesora esta bondad para derramar sobre los que en Él se refugian. Hoy queremos darte gracias por tu fidelidad en esta área de los diezmos y ofrendas, y queremos bendecirte con una oración por ese esfuerzo que estás haciendo. Sabemos que son tiempos difíciles, pero sabemos que tu corazón siempre está ahí dispuesto a entregarle lo que le corresponde al Señor. Vamos a orar. Señor, yo quiero bendecir a tu iglesia por esa fidelidad tan hermosa, por esa fidelidad, Señor, hacia ti, hacia tu obra, Señor. Señor, bendícelos, guárdalos, Señor. Señor, que como decía tu palabra, que esta bondad que tú atesoras sea derramada sobre tus hijos, Señor. Sea derramada sobre los que en ti se refugian, Señor. Que sea derramada sobre los que en ti confían, Señor. Señor, yo te doy gracias, Señor, por cada miembro de nuestra iglesia, Señor, que ha traído sus diezmos y su ofrenda, Señor, para agradarte a ti, Señor. Señor, sabemos que lo hacemos, Señor, con un corazón contrito, con un corazón agradecido, Señor, porque es para ti y para que tu obra avance, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas cada familia, que bendigas cada persona, Señor, de nuestra amada iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay escasez, Señor, tú intervengas de una manera sobrenatural y, Señor, que llegue tu provisión, esa provisión divina que viene de lo alto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Sabemos que tú eres nuestro buen pastor, sabemos que tú eres nuestro proveedor, y por eso, Señor, estamos ahí adorándote, alabándote, pero sabemos, Señor, quién eres tú, Señor, que tú eres suficiente, Señor, para obrar en medio de cualquier situación difícil. Te damos la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, muchísimas gracias. Dios te continúe bendiciendo. Buenos días, qué bendición tenerlos este día en este espacio. Te damos gracias al Señor por este día. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos y le vamos a decir al Señor que bienvenido al Ministerio Infantil. Querido Dios, te damos gracias en este día, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la autoridad para que tú, Señor, nos des la autoridad y el discernimiento y la sabiduría de recibir la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, niños, ahorita van a clase con la profesora Mariana y ella tiene un tema muy hermoso del rey Salomón. Bendiciones.
Un día, siendo ya muy viejo el rey David, su hijo, el segundo, dijo: yo voy a ser el rey. Se rebeló, no quiso seguir esperando a que el rey David dijera quién iba a ser el rey. Se reunió con algunos de sus hermanos, menos con Salomón, y con algunos de los sacerdotes y de los hombres del rey. Hizo banquete y se reunió para que allí lo ungieran como rey. Ellos estaban celebrando. Cuando el profeta Natán supo lo que había hecho, lo que estaba haciendo Adonías, vino a buscar a Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo: ¿el rey David no te había prometido que Salomón iba a ser rey? Tienes que ir a hablar con el rey porque esto no lo sabe él. Entonces Betsabé vino a hablar con el rey David y le dijo: rey, tú me has prometido que mi hijo Salomón iba a ser rey. No sé por qué está Adonías celebrando como fuera el rey. David no sabía que su hijo Adonías había hecho esto y se puso muy triste con esta situación. Entonces él habló con el profeta Natán, pero también mandó llamar al sacerdote. Entonces el rey David le dijo al profeta Natán, al sacerdote Sadac, que fueran con su hijo Salomón y lo llevaran hasta Gidob para que allí lo ungieran, montaran en el burro y lo sentaran en el trono y que lo ungieran como rey. Y ellos entonces fueron para hacer lo que el rey les había ordenado. Entonces el sacerdote Sadac ungió al rey Salomón como rey. El pueblo estaba contento, hicieron fiesta, tocaron instrumentos y había gran alboroto. Cuando Adonías oyó, preguntó: ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Y entonces alguien le avisó: el rey David ha proclamado como rey a Salomón. Entonces todos los que estaban con Adonías se desaparecieron, no siguieron celebrando, porque sabían que ya era orden oficial de David, que Salomón iba a ser y era el nuevo rey. Después de esto, ya David, pronto a morir, habló con Salomón y le dijo: hijo, Dios me ha prometido que si mis hijos son fieles, obedientes y siguen a Dios de todo su corazón, no faltará rey de Israel de mi casa. Por eso te pido que seas obediente, sirvas a Dios de todo tu corazón. También te pido que con Joab, con los hijos de Berzilai y con Simei, hagas conforme a tu corazón, guiado por tu sabiduría. Tú sabes lo que ellos hicieron, cómo ellos se comportaron. Luego de esto, un día estaba Salomón durmiendo y tuvo un sueño. Y Dios le decía: pide lo que tú quieras. Y el rey Salomón le dijo: yo soy muy joven y no sé cómo dirigir un pueblo tan grande como el tuyo. Yo te pido que me des sabiduría, me des entendimiento para poder guiar este pueblo tan grande. A Dios le agradó que Salomón hubiera pedido tal cosa y le dio sabiduría cual nunca un hombre tuvo, pero también le dio riquezas y muchas otras cosas. Lo bendijo por haber tenido en su corazón servir con agrado a Dios. Después de esto, un día vinieron dos mujeres a hablar con el rey Salomón y ellas decían: rey, nosotras vivimos juntas, solas, y ambas hemos tenido un bebé. Una noche esta mujer se ha acostado encima de su bebé matándolo. Cuando ella se levantó y se dio cuenta que su hijo estaba muerto, hizo un cambio y cogió su hijo muerto y me lo dejó a mí, y mi hijo lo cogió ella. Cuando yo me desperté para darle de comer, estaba muerto mi hijo. Pero cuando ya me levanté en la mañana y volví a rectificar, me di cuenta que ese no era mi hijo. Pero esta decía: no, señor, mi hijo
vivo es el mío, el muerto es el tuyo. Y esta también decía, no señora, el hijo vivo es mío, el muerto es el tuyo. Entonces el rey dijo, bueno, como ambas están diciendo que el hijo vivo es de ustedes y que el hijo muerto es de la otra, entonces tráeme una espada. Entonces vino un hombre con una espada y le dijo, el rey le dijo al hombre, parta al bebé en dos y dale a cada una parte. Entonces la mamá del bebé que estaba vivo dijo, no rey, por favor, no lo partan, no matan a mi bebé, dáselo a ella. Pero esta dijo, no señora, ni para ti ni para mí, pártalo. Entonces el rey Salomón dijo, dale el bebé a esta mujer, ella es la verdadera madre. De la historia de Salomón hay tres cosas que aprendemos. Una es qué hizo Salomón después de que David, su padre, le dio varias instrucciones y le contó lo que Dios le había dicho a él, cómo tenía que ser su familia para que toda la vida, todo el tiempo hubiera un rey de su familia en el trono. La botó, se le olvidó, la desechó. ¿Qué fue lo que hizo con ella? Iker, ¿tú qué estás diciendo? Iker está diciendo que obedeció. Salomón fue un hijo que obedeció, siguió lo que David le había dicho que hiciera, por orden de Dios, ¿cierto? Pero aunque no fue todo el tiempo de su reinado, pero la gran parte sí obedeció, fue un rey obediente. Lo segundo que esta historia nos enseña es acerca de qué hizo Salomón cuando Dios le dijo en sueños, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué petición tienes? Imagínense que hoy Dios nos preguntará a nosotros, ¿qué quieres que te dé? Nosotros qué cosas no pediríamos, ¿verdad, niños? Pero ¿qué pidió Salomón? Pidió riquezas, pidió tener paz. ¿Qué habrá pedido? Daniel está dando, yo estoy escuchando por allá la voz de Daniel. Daniel, más duro, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Pidió sabiduría. ¿Verdad que sí, niños? Pidió sabiduría. ¿Por qué pidió sabiduría? El mismo Salomón, cuando Dios le dice, yo no tengo experiencia, yo soy muy joven y tu pueblo es muy grande, necesito sabiduría para poder dirigir a este pueblo. Y a Dios le agradó esa petición, a Dios, y por eso le dio mucha. No, dice la Biblia que no hubo un hombre tan sabio como Salomón. Y lo último que aprendemos de esta historia es acerca de ¿qué hizo Salomón con la sabiduría que Dios le dio? La usó para su propio bienestar, la usó para vengarse de los enemigos, para hacerle daño a los demás. ¿Qué hizo con esa sabiduría? ¿Para qué la usó? Ahora ya estoy escuchando la voz de Josué. Josué, ¿qué estás diciendo tú? ¿Qué les parece que Josué dice que para bendecir al pueblo? ¿Cierto que sí? Él no la usó para su bienestar, ni la guardó por allá. No, todo eso ya Dios me contestó, pero yo no la voy a usar, no. La usó para bendecir al pueblo. Y fue un muy buen rey. Gran parte de su reinado lo hizo bien, ¿cierto? Y así como Salomón fue obediente, como supo pedir sabiduría y como la usó esa sabiduría correctamente, nosotros también necesitamos usar esos dones y esos talentos que Dios les ha dado a ustedes, niños, para bendecir a sus otros compañeros, para bendecir a su familia, ¿cierto? Y ser niños obedientes y respetuosos con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en esta mañana, para culminar nuestra enseñanza, queremos compartirles un versículo bíblico que lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10. Y nos dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Niños, ¿recuerdan qué fue lo que pidió Salomón? Pues Salomón pidió un corazón entendido, que pudiera juzgar con sabiduría y que pudiera entender lo bueno y lo malo. Bueno, niños, y para culminar este tiempo de enseñanza, queremos darle gracias a la profe Ruth, a la profe Mariana, por todo lo que nos han compartido en esta mañana y todo lo que hemos aprendido. Entonces vamos a disponer nuestros corazones y vamos a orar.
Señor Jesús, queremos darte gracias, Señor, por esta mañana, por la enseñanza, por todo lo que hemos aprendido, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado a través de la palabra, Señor. Queremos pedirte que tú obres en nuestros corazones, Señor. Bendice la vida de nuestros papitos, bendice la vida de cada uno de los profes, Señor. Que esta semana que comienza sea una semana de bendición, en la cual tú tengas el control de todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y chicos, no se les olvide, nos vemos el próximo domingo. La iglesia sigue adelante y damos gracias a Dios por tu generosidad. Tus aportes y donaciones son muy importantes. Aquí te contamos cómo puedes hacer. 1. Acércate a la urna de la iglesia y deja tu ofrenda en un sobre sellado con todos tus datos personales. No olvides cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. 2. Acércate a cualquier banco del Grupo Aval y haz tu consignación a nombre de la iglesia con los datos que aparecen en pantalla. 3. A través del portal de tu banco puedes realizar de manera segura tu transferencia a nuestra cuenta. 4. Ingresa a nuestra página www.filadelfiacentral.com, donde podrás hacer tu donación a través de AvalPay. 5. Si necesitas ayuda, por favor avísanos y enviaremos a una persona a recoger tu donación. Para mayor información, comunícate al número 311-236-4280. Dios te bendiga. Gracias a nuestro Padre por habernos permitido la oportunidad de poder congregarnos nuevamente en torno a nuestra fe, en torno a Él. Les dejamos un versículo para la semana. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No olviden nuestra reunión de los miércoles a las 7 p.m. Feliz semana.